Bihari Gopiyanna Ballavan Girivaradari Gopiyanna Ballavan Girivaradari Yasodanandana Vrayayana Ranjana Yasodanandana Vrayayana Ranjana Yamuna Tiram Banachari Yamuna Tiram Banachari Yayorada Madhava Kunja Bihari Yayorada Madhava Kunja Bihari Jayo Prabhupadam, 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 Jaya Gurudevam, Jaya Gurudevam, Jaya Gurudevam, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol, Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Sri Sri Radha Madan Bihari ki, Sitaram Lakshman Hanuman ki, Shishi Gornitai ki, Shila Prabhupada ki, Gaura Premanandi, Haribol, Hare Krishna. Muy buenos días, bienvenidos a las clases de ISKCON Chosika, su servidor de siempre, Karuna Krishna Das. Vamos a continuar con nuestras clases del Srimad Bhagavatam. Narayana Namaskritya Narachaivan Narotamam Devin Sarasvatim Vyasam Tatot Jayan Udirayet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces estamos en el canto 3, capítulo 5, titulado Las conversaciones de Vidura con Maitreya. Hoy día vamos a leer el texto número 3. Voy a leer el sánscrito. Yanasya Krishnat Vimukasya Daivat Madharma Silasya Sudukitasya Anugrahayeha Charanti Nunam Bhutani Bahyani Yanardanasya. Palabra por palabra. Yanasya, del hombre común. Krishnat, del Señor Supremo. Krishna. Vimuktasya, es Vimukasya, de aquel que ha volteado su cara en contra del Señor. Sí, su cara en contra del Señor. Daivat, por la influencia de la energía externa. Adharma Shilasya, de alguien que está dedicado a la irreligiosidad. Sudukitasya, de alguien que está siempre infeliz. Anugrahaya, por ser compasivo con ellos.
hija en este mundo. Charanti deambula. Nunam ciertamente. Bhutani personas. Bhafyani grandes almas filantrópicas. Yanardanas ya de la Suprema Personalidad de Dios. Traducción: Oh mi Señor, grandes almas filantrópicas viajan por la tierra en nombre de la Suprema Personalidad de Dios para ser compasivos con las almas caídas que se oponen al sentido de subordinación al Señor. Significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. La posición natural de toda entidad viviente es la de ser obediente a los deseos del Señor Supremo, pero únicamente a raíz de fechorías pasadas, el ser viviente se vuelve contrario al sentido de subordinación al Señor y padece todos los sufrimientos de la existencia material. Nadie tiene ninguna otra obligación aparte de prestarle servicio devocional al Señor Supremo, Sri Krishna. Por lo tanto, cualquier actividad que no sea el amoroso servicio trascendental para el Señor es más o menos una acción rebelde en contra de la voluntad suprema. Todas las actividades fruitivas, la filosofía empírica y el misticismo están más o menos en contra del sentido de subordinación al Señor, y cualquier entidad viviente que esté dedicada a semejante actividad rebelde está más o menos condenada por las leyes de la naturaleza material que actúan bajo la subordinación del Señor. Grandes devotos puros del Señor se compadecen de los caídos y en consecuencia viajan por todas partes del mundo con la misión de llevar a las almas de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Esos devotos puros del Señor llevan el mensaje de Dios para liberar a las almas caídas, y por consiguiente el hombre común que está confundido por la influencia de la energía externa del Señor debería sacar provecho de relacionarse con ellos. Pues voy a repetir yo solo. Oh mi Señor, grandes almas filantrópicas viajan por la tierra en nombre de la Suprema Personalidad de Dios para ser compasivos con las almas caídas que se oponen al sentido de subordinación al Señor. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 5, titulado Las conversaciones de Vidura con Maitreya, el texto número 3. Bueno, Hare Krishna. Entonces, este es un texto muy especial, en un día que es muy especial. Este es un texto que está glorificando a esas grandes almas, esos devotos Mahabhagavatas, que están recorriendo toda la tierra únicamente para liberar a las almas caídas de las garras de la ilusión. En estos últimos capítulos son 3 estos grandes maestros espirituales, devotos avanzados, que se han estado interrelacionando, ¿no? Son Vidura, Uddhava y Maitreya. En el capítulo anterior, nosotros recordamos que Vidura le pide a Uddhava que sea su maestro espiritual. La particularidad aquí es que de esos 3 devotos, 2 de ellos eran completamente puros, Uttamadhikaris, que son Uddhava y Vidura, ¿no? Mientras que Maitreya Muni es un gran rishi, un gran muni, pero se explica que su bhakti está mezclado con jnana, ¿no? Sin embargo, aquí aparece un hecho curioso. Cuando Vidura le pide a Uddhava que sea su maestro espiritual, Uddhava le dice: yo no puedo cometer la ofensa de Maryada Vyatikrama. Maryada Vyatikrama quiere decir que si tú estás al lado de un devoto mayor, pero alguien se acerca a ti y te pide instrucción espiritual, uno no debe estar ansioso de mostrar su conocimiento espiritual. Eso dice la etiqueta Vaishnava, ¿no? La etiqueta dice que uno le tiene que ceder la palabra al devoto mayor. Son cosas que, por ejemplo, no lo pueden entender las personas en el mundo ordinario, ¿no? En el mundo ordinario dice, bueno, el que tiene más conocimiento técnico es el que debe hablar primero. No, en la etiqueta Vaishnava, en el mundo Vaishnava, se tiene que respetar al devoto mayor.
Entonces, Údava, a pesar que ese es un hecho curioso, ¿no? Porque Údava y Vidura eran completamente puros, mientras que Maitreya, que era muy avanzado también en el Bhakti, pero él tenía una contaminación sutil del Jnana, ¿no? Aún así, Údava le dice a Vidura, por favor, aquí está Maitreya Muni, él puede actuar como tu maestro espiritual. Y Údava se despide, ¿no? Entonces, en este capítulo únicamente van a estar presentes Vidura con Maitreya, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿y por qué razón Vidura está aceptando como maestro a un devoto que es menos avanzado que él? En primer lugar, la primera aclaración es que entre devotos puros, devotos muy avanzados, ellos no tienen esa conciencia de orgullo. A mí ya nadie me puede decir nada, ¿no? Yo ya tengo todo el conocimiento, así, ¿no? Un devoto puro no piensa de esa forma. Un devoto puro se considera siempre un eterno estudiante y siempre está buscando cómo aprender, ¿no? Entonces, para Vidura, Maitreya es un gran rishi, un gran muni, y lo está aceptando en este momento como un shiksha, como un maestro, para que le instruya de ciertos temas, ¿no? Pero en el primer texto que lo vimos el día lunes, ahí se dice que Vidura encuentra 3 cualidades en Maitreya, ¿no? Ahí vamos a recordar lo que se dice, que es destacado, que es erudito y que es insondable. ¿Qué significa que es destacado? Que es destacado quiere decir que Maitreya Muni pertenece a un parampara. Un maestro espiritual no es un autodidacta que se autoilumina, ¿no? Eso no existe en el mundo de la conciencia de Krishna. Alguien que por sí mismo se autoilumina y obtiene conocimiento, ¿no? Un maestro espiritual tiene que ser destacado porque pertenece a una cadena de sucesión discipular fidedigna. Entonces el gurú tiene que haber sido previamente un sisya, un estudiante, y va a transmitir el conocimiento que ha recibido de su maestro espiritual y el parampara. ¿Qué significa que Maitreya Muni es erudito? Erudito quiere decir que él va a repetir fielmente las instrucciones de su maestro espiritual, sin sacar ni agregar nada, dice Srila Prabhupada, y sin dar significados oscuros, ¿no? Él debe presentarlo de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia. ¿Y qué significa que es insondable? Insondable quiere decir que no hay fin al límite de su conciencia de Krishna, ¿no? Su conciencia es ilimitada. Pero eso también quiere decir que el maestro espiritual no es un repetidor mecánico, no es alguien que repite mecánicamente lo que ha escuchado. Él va a transmitir su propia realización espiritual, ¿no? Entonces Vidura encuentra que Maitreya Muni tiene estas 3 cualidades, ¿no? Destacado, erudito e insondable. Entonces le va a hacer su primera pregunta, eso vimos en el texto de ayer. La primera pregunta, que es una pregunta muy general, no es todavía una pregunta muy profunda. Srila Prabhupada dice, él va a ir poco a poco. La primera pregunta que le hace a Maitreya Muni es, ¿de qué forma los seres humanos pueden obtener felicidad? ¿No? Entonces es una pregunta muy general. Entonces, en el 4º canto del Srimad Bhagavatam, ahí se dice que para obtener la verdadera felicidad, una persona debe dar satisfacción simultánea al cuerpo, a la mente y al alma. Y eso solo se logra a través del servicio devocional. Porque intentar ser feliz dando únicamente satisfacción al cuerpo es caer en el plano de la concepción animalística. Lo que es la famosa frase de Srila Prabhupada, la felicidad de la piel, ¿no? ¿Qué cosa le hace feliz a mi piel, a mis 5 sentidos? Ese es el pensamiento de un animal, ¿no? Eso no es verdadera felicidad. Y buscar ser feliz dando satisfacción a la mente es fluctuante por naturaleza. Entonces, tratar de ser feliz dando satisfacción a la mente es condenarse a la inestabilidad, porque la mente vive lamentando por las cosas que ha perdido y vive añorando por las cosas que todavía no tiene y que muchas veces no va a tener. La única verdadera felicidad es cuando una persona practica servicio devocional. Instantáneamente, cuerpo, mente y alma quedan felices automáticamente. Bueno, entonces, ese es un tema muy importante que se está desarrollando en este texto. Pero otra cosa muy importante que se desarrolla en este texto y que hemos escuchado, hemos prestado atención, es que los rebeldes que no aceptan a la suprema personalidad de Dios no se rinden a Dios. Por eso estos devotos Mahabhagavatas, estos devotos eruditos, están recorriendo la tierra constantemente para tratar de iluminarlos. Entonces, la instrucción que se está dando indirectamente es que para practicar servicio devocional puro, una condición ineludible
es que esa persona tiene que estar libre de todas las reacciones pecaminosas. No es posible practicar servicio devocional puro a menos que uno esté libre, uno sea puro, uno esté libre de todo pecado. Pero no solo eso, incluso practicar servicio devocional mezclado, como nosotros, ¿no? Bueno, nosotros los devotos ordinarios estamos practicando un bhakti mezclado con karma o con jnana, ¿no? Actualmente esa es nuestra realidad. Pero se dice que incluso ese bhakti implica habernos liberado de cierta cantidad de pecados. De eso nosotros tenemos experiencia práctica. Todos tenemos experiencia práctica que cuando nos acercamos a la conciencia de Krishna, llegamos con otras personas, ¿no? Y tenemos la experiencia práctica que en el transcurso del tiempo, muchas de esas personas no permanecieron con nosotros, muchos se fueron. Esa es la respuesta, siempre ocurre eso, ¿no? Que cuando llegan un grupo de devotos por primera vez al templo, unos se quedan, pocos, la minoría, la mayoría se va, ¿no? Yo también tengo ese recuerdo, por ejemplo, quien me trajo a mí a la conciencia de Krishna era un amigo, ¿no? Personal, y él era el que era conocido por los devotos, él es el que me presenta a los devotos, ¿no? Me acuerdo hace mucho tiempo en el Girón Junín, y él es el que me presenta a los devotos. Cuando el templo de Lima estaba situado en el centro de Lima, hay una calle que se llamaba Girón Junín, ¿no? Por eso estoy mencionando eso. Entonces, sin embargo, en el transcurso del tiempo, esta persona se fue, ¿no? Y aunque el GBC dice que uno debe honrar a aquel que te trae a la conciencia de Krishna, es un tipo de guru, ¿no? Es el famoso Bhartma Pradarsaka Guru, es el que te enseña el camino. A veces son personas que no están muy reguladas, ni muy cualificadas, pero dado a que es el que te trae a la conciencia de Krishna, muchas veces ocurre, entonces uno tiene que honrarlos. Y la ventaja que va a tener ese Bhartma Pradarsaka Guru es que si la persona que llevó a la conciencia de Krishna se libera, lo va a llevar también al mundo espiritual, ¿no? Eso, como pasó eso con Kapila, con su madre Suniti, ¿no? Cuando Kapila está yendo al mundo espiritual, cuando la está llevando la Vimana al mundo espiritual, se acuerda de Suniti. Y mi mamá, no, tu mamá está en la Vimana que va atrás, ¿no? Y atrás la estaban llevando Suniti. Bueno, pero regresando al punto, para practicar servicio devocional, uno tiene que haberse liberado de reacciones pecaminosas, si no, no es posible. Esa es la razón por la cual gente que es muy pecadora no puede ni pronunciar la palabra Krishna una sola vez, ¿no? Tiene que haberse uno liberado, uno haberse purificado. Ese es el motivo por el cual en el primer canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo, cuando se habla de la liberación de Dhritarashtra, ahí Vidura, esta vez actuando como maestro espiritual, ¿no? Ilumina a su hermano Dhritarashtra porque lo ve que está en una posición patética, ¿no? Penosa. Está viviendo en la corte, alimentado por sus sobrinos que habían matado a sus 100 hijos en la batalla de Kurukshetra. Aún así, se supone que un kshatriya pues tiene honor, ¿no? Tiene dignidad, estamos hablando de un kshatriya, ¿no? Él estaba aceptando las comodidades hogareñas que le daban sus sobrinos, ¿no? Que a él por un poco de compasión, porque decían, bueno, era el papá de nuestros primos envidiosos, pero matamos a sus hijos, ¿no? Pobrecito, lo vamos a cuidar, lo estaban cuidando. Por el lado de los Pándavas estaba muy bien, un pensamiento noble, ¿no? Por el lado de Yudhishthira, que estaba muy preocupado, mi pobre tío, él ha perdido a todos sus hijos, yo lo tengo que cuidar. Por el lado de Yudhishthira, glorioso, pero por el lado de Dhritarashtra, patético, porque él era un kshatriya. ¿Qué hace un kshatriya siendo alimentado por los que mataron a tus hijos en un campo de batalla, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace recordar Vidura, y le dice, ¿qué haces sentado ahí? Estás como un perro, le dice, ¿no? Mendigando las obras que te da Bhima, ¿no? Entonces, recurre a su honor de kshatriya, pero para sacudirlo, diciendo, ¿qué haces ahí? Estás en una posición tan patética, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí viene el hecho curioso que señala Srila Prabhupada. Aún así, Vidura no le predica el servicio devocional a su envidioso hermano Dhritarashtra. ¿Por qué? Porque era muy ofensivo. Entonces, las personas que son muy ofensivas no van a poder practicar el servicio devocional. Por eso Vidura, aquí actuando como guru, no pierde el tiempo. Y a Dhritarashtra le predica de frente el Astanga Yoga, ¿no? Entonces le dice, anda, renuncia a esa posición artificial en que estás ahí, ya estás viejo, tus órganos ya no funcionan. Esos son versos muy conmovedores, ¿no? En donde se describe, tu hígado ya no funciona, ya expectoras moco, tu cuerpo claro, es una prédica fuerte. Alguien que ya está viejo, ¿no? Bueno,
alguien que ya pasó la edad mediana, ya tiene que prepararse para ascender al mundo espiritual. ¿Qué hace ahí en esa posición artificial? Entonces le empieza a predicar de forma fuerte y su prédica es muy buena, muy efectiva. Logra el efecto deseado. Dhritarashtra se impresiona, abandona el palacio, se va a los Himalayas, ¿no? Practica el Ashtanga Yoga. Ahí se ve que Dhritarashtra no era ordinario, porque practicar el Ashtanga Yoga es muy difícil, ¿no? Y ahí está descrito paso por paso cómo él va alcanzando todos los éxitos del Ashtanga Yoga, ¿no? Y al final logra el éxito del Ashtanga Yoga, ¿no? Alcanza el Brahman impersonal y su cuerpo se autoincinera. O sea que ahí vemos que Dhritarashtra no era ordinario, su problema es que era envidioso, ofensivo contra los Vaishnavas. Ese es el peligro de ser ofensivo. Entonces alcanza el éxito y va al Brahman impersonal. Sabemos que el Ashtanga Yoga no es fácil. Cuando Krishna le explica a Arjuna cómo es la práctica del yoga en el Bhagavad Gita, cuando le describe paso por paso todo lo que hay que hacer en el verdadero Ashtanga Yoga, no estamos hablando pues del falso que se promociona en Internet, el verdadero Ashtanga Yoga es muy difícil. Cuando Krishna le explica a Arjuna, Arjuna le dice con sinceridad: oh Krishna, ese yoga que me has descrito yo pienso que es imposible que yo lo pueda practicar, porque controlar la mente es más difícil que contener el viento, le dice Arjuna, ¿no? Que es inestable. ¿Y cuál es la respuesta que le da el Señor Krishna? Le dice: sí, efectivamente, ¿no? Pero has de saber que de todos los yogis, el que practica el Bhakti Yoga es el más elevado y el que está unido a mí en la devoción, ¿no? Esa es mi opinión, dice el Señor Krishna a Arjuna, ¿no? Nosotros sabemos pues que la devoción que tenía Arjuna por Krishna por el Señor Krishna era inquebrantable. Antes de la batalla de Kurukshetra, Arjuna fue a buscarlo a Krishna para pedirle que pelee de su lado. Pero sucedió que Duryodhana, que es el del bando rival, llega antes, ¿no? Para pedirle lo mismo a Krishna. A pesar que Duryodhana no es que tenía buena relación con Krishna, en el sentido en que Duryodhana era envidioso, pero Duryodhana astutamente dijo: pero Krishna dentro de todo es un príncipe noble, ¿no? Si yo le hago esta petición, él no va a poder negarse, ¿no? Él lo veía a Krishna más como un príncipe, que no lo veía como la suprema personalidad de Dios. Entonces Duryodhana llega primero donde Krishna, ¿no? Se postra y le dice: oh Krishna, por favor, quiero que me ayudes en la batalla, ¿no? Invoca al código del Kshatriya y le pide eso a Krishna. Inmediatamente llega Arjuna a pedir lo mismo. O sea, llegan los dos, pero primero llegó Duryodhana, ¿no? Entonces, ahí es donde Krishna quiso probar quién realmente tenía conciencia de Krishna, quién tenía devoción. Bueno, dijo Krishna, estoy yo y está mi ejército. El ejército de Krishna era un inmenso ejército de no sé cuántas divisiones de caballos, cuadrigas, elefantes. Todo. Ya, les doy a elegir, ¿no? ¿Qué cosa quieren? ¿Quieren mi ejército o me quieren a mí? Pero por si acaso, si me quieren a mí, yo puedo estar ahí en la batalla, pero yo no voy a pelear, ¿no? Entonces Duryodhana dijo: bueno, yo llegué primero, ¿no? Yo quiero tu ejército. Entonces Krishna: concedido, llévate mi ejército. Y Duryodhana se fue contento porque pensó que había ganado, ¿no? Mientras que Arjuna se quedó con Krishna. Pero como dicen, donde está Krishna está la victoria, ¿no? Entonces, al final, la presencia de Krishna es la que determinó. Krishna no necesitó intervenir personalmente en la batalla de Kurukshetra. Su presencia fue la que decidió dónde estaba el bando ganador. Bueno, entonces en esos versos tan instructivos, Srila Prabhupada, cuando explica lo que es el yoga, lo que es el proceso, yoga es el proceso que nos une con Dios, eso es lo que estamos practicando, ¿no? Yoga se practica en forma de una escalera, es una escalera que peldaño por peldaño nos va llevando a la perfección espiritual. El primer peldaño de la gran escalera del yoga se denomina Karma Yoga. Karma Yoga, para decirlo en síntesis, es el arte en donde tú aprendes a entregar los resultados de tus acciones a Dios, ¿no? ¿De qué forma tú no te enredas con los resultados de tu karma? Tú aprendes cómo entregar los resultados de tu karma a Krishna y te liberas de esa regla. Ese es el primer peldaño de la escalera del yoga. El segundo peldaño es el Jnana Yoga. Jnana Yoga es el conocimiento espiritual que te ayuda a entender cuál es la diferencia entre el cuerpo y el alma, entre el espíritu y la materia. Ese es el segundo peldaño del yoga. El tercer peldaño del yoga es el Ashtanga Yoga, es el arte de retraer los sentidos de los objetos de los sentidos, ¿no?
Y el último peldaño, el más perfecto, es el Bhakti Yoga, ¿no? Bhakti Yoga es el servicio devocional. Quiere decir que si una persona practica Bhakti Yoga y se rinde directamente a Krishna, no necesita estar practicando por separado el karma, el jnana, el ashtanga, porque todos esos yogas están acoplados con el Bhakti, ¿no? Y dentro del Bhakti uno va pasando por esas etapas. Generalmente al principio uno va creyendo, por eso cuando a veces se habla de una persona que viene al templo y uno lo ve que hace un servicio por ahí y de ahí desaparece, y uno dice, él está practicando karma yoga, ¿no? Uno dice, pero en realidad todos nosotros en general estamos practicando karma yoga, en el sentido en que nuestro bhakti todavía no es puro, estamos en esa etapa, estamos aprendiendo cómo entregar los resultados de nuestras acciones a Dios, ¿no? Entonces el bhakti es perfecto y es completo. Y de lo que se trata y lo que va a marcar el éxito final en nuestra conciencia de Krishna es cuando aprendemos a controlar los sentidos de los objetos de los sentidos. De eso se trata. Ahora bien, acá hay un tema muy importante. El Srimad Bhagavatam dice que los sentidos son representaciones simbólicas de los semidioses y que la mente está representada simbólicamente también por Vishnu, por Paramatma. Eso quiere decir, para decirlo en forma más sencilla, que los semidioses son los que controlan cada uno de nuestros sentidos y que Paramatma es la que controla nuestra mente. En otras palabras, si yo levanto mi brazo, no es que yo como alma espiritual estoy moviendo la maquinaria corporal, no. El alma espiritual no tiene la capacidad de mover nada de esta energía material. El alma espiritual no puede ni mover su cuerpo. El alma espiritual no tiene esa capacidad. El alma espiritual solo puede desear. Por su deseo, los semidioses son los que empiezan a manipular la maquinaria corporal. Y por su deseo es Krishna en la forma de Paramatma, eso vimos en la clase anterior, la que te va a ayudar a tener la mentalidad requerida, que es la que tú deseas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando en la vida? Entonces, en base a eso, ¿y cuáles son tus deseos? Krishna es quien te va a ayudar, ¿no? Eso se consigue. Y cuando una persona alcanza el éxito en la conciencia de Krishna a través de la práctica del Bhakti Yoga, entonces ahí Krishna como Paramatma ahí toma una atención especial contigo. Por fin este es un alma espiritual que se ha dado cuenta de la necedad, que está sumergido en la ilusión, ¿no? En la energía material. Entonces ahí es donde Paramatma es el arreglo para manifestarse externamente en la forma del maestro espiritual, Diksha y Shiksha, ¿no? Ambos empiezan a trabajar juntos como Paramatma. Entonces, Srila Prabhupada siempre hablaba ese principio de que el Bhakti es superior al Mukti, ¿no? Porque el Mukti, la liberación, que es lo que alcanza Dhritarashtra, dice Srila Prabhupada, Krishna te puede dar Mukti con mucha facilidad, pero el Bhakti puro, Krishna no se lo otorga a cualquier persona, porque otorgar el Bhakti puro, el servicio devocional puro, quiere decir que Krishna se va a poner en manos de ese devoto, ¿no? Incluso Krishna puede convertirse en un instrumento según el deseo y la voluntad de ese devoto. Bueno, hoy es un día también muy especial, hoy es un día marcado en el calendario Vaishnava. El día de hoy se celebra que hace 55 años exactamente, el fundador Acharya de ISKCON, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, ¿no? Llegó a Occidente, llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, en el famoso barco Yaladuta. Yaladuta, ¿saben el significado del nombre Yaladuta? Yaladuta quiere decir el mensajero venido de las aguas, ¿no? Por arreglo de Krishna, ese barco tenía ese nombre, ¿no? Entonces, justo estamos leyendo un verso tan especial, tan relacionado con Srila Prabhupada, que ese verso está glorificando a esos devotos Mahabhagavatats, ¿no? A esos devotos Uttamadhikari, que están recorriendo el mundo únicamente para liberar a las almas caídas. Srila Prabhupada había recibido una instrucción de su maestro espiritual, finalizando el año de 1936, porque Srila Bhaktisiddhanta abandona el cuerpo entre el último día de 1936 y el primer día de 1937. En ese lapso él abandona el cuerpo. Y terminando en 1936, Srila Prabhupada le había escrito una carta a su maestro espiritual, donde Srila Prabhupada le dice, yo me siento tan inútil, porque como grijasta yo no estoy a su lado haciendo servicio personal.
yo quiero saber de qué forma puedo ser útil. Y su maestro espiritual le mandó una carta en donde le dice, yo estoy convencido que tú puedes ser un gran predicador en idioma inglés. Yo veo que tú hablas muy bien el inglés. Srila Prabhupada estudió en un college escocés, ¿no?, que estaba en India. Dijo, entonces, por favor, predica a las personas de habla inglesa y cuando quieras que tengas dinero, imprime libros. Le había dicho. Entonces, Srila Prabhupada atesoró durante 30 años esa instrucción de su maestro espiritual. Y él estaba siempre pensando, tengo que ir a Occidente a cumplir la misión de mi maestro espiritual, tengo que cumplir. Y cuando ya era un Vanaprastha, en la clase anterior, recordamos, justo hace una semana, como Prabhupada tomó sannyas, ¿no?, en 1959, y por esas fechas él ya estaba pensando en qué momento voy a ir a Occidente, y él estaba traduciendo, escribiendo sus 2 primeros cantos del Srimad Bhagavatam. Entonces, él vendía esos libros con gran dificultad y conseguía unas cuantas rupees. Cuando tenía apenas una cantidad de rupees, él estaba pensando, tengo que ir a Occidente a cumplir la orden de mi maestro espiritual. Entonces, a cualquier persona con que él encontraba, le decía eso. Entonces sucedió que él se había encontrado con un industrial rico en India, un hindú que se llamaba el señor Agarwal, que era un hombre de negocios, ¿no? Entonces, Prabhupada, solo como una conversación casual, ¿no?, porque Prabhupada no tenía ni la más mínima idea qué cosa hacer en términos de migratorios para llegar a Estados Unidos, no tenía ninguna experiencia. Lo único que sabía es que en su corazón tenía la orden de su guru. Entonces, en una conversación informal con este señor Agarwal, Srila Prabhupada le dijo, sí, yo tengo una instrucción de mi guru, yo tengo que ir a Occidente, tengo que predicar en Occidente. Entonces, este señor Agarwal tenía un hijo, que era un ingeniero que vivía en los Estados Unidos, y él estaba casado con una norteamericana que se llamaba Sally, ¿no?, Sally Agarwal. Entonces, el señor Agarwal le dijo, yo tengo un hijo, si usted quiere, yo puedo hacer que mi hijo sea su sponsor. Sí, le agradecería mucho, le dijo Srila Prabhupada. Pero fue una conversación informal. Después Prabhupada se olvidó de este señor, pero ese señor no se olvidó de Srila Prabhupada. Y le escribió a su hijo, le dijo, ¿no? Y lo que Prabhupada no sabía es que ahí se había puesto una maquinaria de la cual él no era consciente. El señor Agarwal le había dicho a su hijo tomó muy en serio lo que su papá le decía, porque era un hijo piadoso, que lo que el papá le decía, y el hijo había hecho había movido todos los requisitos del consulado para tener o sea, para que un hindú pueda ir a Occidente necesita tener un sponsor, no podía viajar así nomás. En esa época era muy difícil, podemos explicar por qué. Y el hijo había hecho todas las movidas, de tal forma que Prabhupada, estando en Brindavan, le llegó una carta. Y en la carta decía, ha sido aprobada su solicitud para migrar a los Estados Unidos. Prabhupada dijo, ¿qué? Yo no envié ninguna solicitud para migrar a Estados Unidos. Entonces revisó, y se acuerda la conversación que había tenido con ese señor Agarwal, ¿no? Y que ese señor le había tomado muy en serio, y su hijo se había movido, ya estaba aprobada su solicitud. Entonces Prabhupada dijo, esto no es casual, dijo, ¿no? Es el Señor Krishna que está haciendo todos los arreglos. Ahí nomás salió la visa automáticamente, ¿no?, el pasaporte, entre sus amigos se movieron, le trajeron el pasaporte, la visa, faltaba el pasaje. Entonces, entre una de las señoras que contribuía financieramente, le compraba libros, era una señora rica, hindú, piadosa, una magnate naviera, dueña de una flota de barcos mercantes. No recuerdo el nombre de esta señora, la buscó y le pidió si me puede dar un pasaje para ir a Estados Unidos. Y la señora le dijo, ella lo relató después, pero Swamiji, le dijo, usted es muy anciano, le dijo, ¿qué va a hacer? ¿Usted tiene idea cómo es Estados Unidos? Le dijo, no, le dijo, yo solo quiero cumplir la orden de mi maestro espiritual. De alguna forma la conmovió a la señora, que no era una persona que así nomás, era una magnate dura, ¿no?, una señora de negocio, pero ella se sintió conmovida y le dio un pasaje en un barco mercante, pero un pasaje especial en camarote, como un visitante especial, un swami, ¿no? Entonces, todo el viaje, que fue muy difícil, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, como él experimentó 2 ataques al corazón ahí, y hasta que Krishna se le manifestó en un sueño y le dijo, no te preocupes, yo estoy garantizando tu llegada a Norteamérica, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada llega a los Estados Unidos
¿no? Incluso el capitán del barco, que era un hindú muy culto, que sabía que era un brahman, un swami, ¿no? Entonces lo pasea, llega a la ciudad de Boston. Entonces hoy día se está celebrando la llegada de Srila Prabhupada en 1965 al puerto de Boston, ¿no? Que es el Bhakti personificado en un solo individuo, llega a los Estados Unidos como fue profetizado en los Puranas. Entonces Srila Prabhupada caminó por el puerto de Boston y regresando a su camarote en el barco, escribió su famoso poema, ¿no? En donde le dice: Señor Krishna, ¿por qué me has traído a esta tierra tan terrible, ¿no? Donde todo el mundo está sumergido en la pasión y la ignorancia, pero yo soy solo un muñeco en tus manos, si tú quieres, hazme bailar, le dijo Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, a los días siguientes, creo que a los 2 días, así el barco, o al día siguiente el barco se fue a Nueva York, ¿no? Ahí donde Prabhupada lo estaba esperando, el hijo de Agarwal, ¿no? Que lo espera, y lo lleva a Pensilvania, donde tenía su casa, que ese es el primer Prabhupada. Bueno, en cuestión, en menos de un año, es que Srila Prabhupada funda la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ¿no? En todos los pasatiempos que son más o menos conocidos, cómo es que Srila Prabhupada al inicio predicaba en los círculos de los altos, de gente rica, ¿no? Predicaba en el IMCA, en clubes sociales, que la gente le escuchaba con interés, pero era una cosa que no tenía mucha relevancia para ellos. Pero alguien le dijo: Swamiji, si usted está interesado en tener una audiencia, usted debería ir a Nueva York, pero no debe ir a cualquier parte de Nueva York, debe ir al lado al lado bohemio de Nueva York, ¿no? Al downtown de Nueva York, ¿no? Ahí se está formando un movimiento de gente que está buscando la verdad. Yo creo que hay gente muy interesada que lo va a querer escuchar. Lo que Srila Prabhupada no sabía es que él había llegado en el momento en que Estados Unidos estaba floreciendo la contracultura y el movimiento hippie. Y muchos jóvenes norteamericanos, ardientes buscadores de la verdad, pero muy contaminados por Kali Yuga y la sociedad materialista, estaban en esa búsqueda y estaban practicando la expansión de la conciencia a través de las drogas, el LSD y muchas prácticas no recomendables. Pero cuando se produjo esta combinación maravillosa de un anciano Swami que venía con toda la sabiduría del Parampara, ¿no? En él en ese momento estaba encarnado todo el Bhakti, todo el Parampara, ¿no? Con todo este grupo de jóvenes locos, pero que estaban buscando la verdad, entonces apareció ISKCON, ¿no? Srila Prabhupada lo dijo después en palabras sencillas: yo era un viejo que nadie quería en India, dijo, ¿no? Y estos eran unos jóvenes que estaban abandonados a su suerte, que tampoco nadie los quería, pero nos unimos los dos y el fruto que apareció fue maravilloso. Ese es el surgimiento de ISKCON, ¿no? Un profesor universitario, el profesor Hopkins, que fue de los primeros académicos intelectuales que conoció a Srila Prabhupada, él era en ese momento, era uno de los pocos occidentales que sabía qué cosa era el Bhakti Yoga, porque él era un especializado erudito en filosofía oriental de la India. Nadie más en Occidente tenía idea de qué cosa era la conciencia de Krishna, quién era Chaitanya Mahaprabhu, qué cosa era el Bhakti. Esa era una materia pues, muy sofisticada de unos cuantos eruditos contados con los dedos de una mano. Cuando le pasaron la voz al profesor Hopkins, que hay un Swami que está enseñando filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, él se sorprendió porque el mismo nombre de Chaitanya Mahaprabhu, él sabía que nadie lo conocía en Norteamérica. Él lo conocía porque él había hecho especializaciones, ¿no? Nos dijo, ¿qué? Dijo, ¿no? Y fue a verlo, ¿no? Y él se quedó asombrado. Años después él escribió en un ensayo la impresión que él tuvo cuando vio al Swami. Dijo, yo vi que él estaba rodeado de puros hippies, dijo, ¿no? Yo estoy seguro que nadie le entendía nada, dijo, ¿no? Yo sí estaba familiarizado con la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu porque él tenía décadas estudiando como una materia de especialización de filosofía de la India, ¿sí, no? Entonces, al final, él compró unos cuantos libros y fue uno de los primeros colaboradores académicos que tuvo Srila Prabhupada. Posteriormente, Srila Prabhupada, cuando fundó ISKCON, vino a traer ese mensaje, a que se cumpla esa profecía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de que mi nombre va a ser cantado en cada ciudad y aldea del mundo, ¿no? Tras 12 años de prédica
infatigable, Srila Prabhupada funda más de 108 templos alrededor del planeta Tierra. Entonces, el día de hoy estamos glorificando pues a todos esos devotos puros, esos devotos avanzados, que son un océano de misericordia, cuando hablamos del bhakti insondable, ¿no? No hay límite a la misericordia en el corazón de esos devotos puros. Y como uno de ellos, Srila Prabhupada, debido a su infinita misericordia, ¿no? Y de que él nunca olvidó la instrucción que su maestro espiritual le dio, él atesoró como su tesoro más precioso en su corazón por décadas, esa instrucción de su maestro espiritual, para fundar la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Entonces, el día de hoy queremos glorificar a toda esa cadena de la sucesión discipular, a todos esos devotos, a Vidura, a Maitreya, a Uddhava, y en representación de ellos a Srila Prabhupada. Bueno, ya hay Srila Prabhupada aquí. Ya, bueno, entonces, no sé, podemos parar aquí. No sé si... Sí. Ahí que me parece que hay una pregunta. A ver. Dice, pregunta Karuna. Por favor, acepta evitar la bastana a sus sagrados pies del otro y a su efecto su noble corazón. No hay. Yo tenía una pregunta. Sí. ¿Cómo volvernos misericordiosos? ¿Cómo desarrollar kripa o karuna? Karuna es misericordia, kripa también es misericordia. El devoto, cuando la pregunta es al revés. ¿Por qué no somos misericordiosos? ¿No? O sea, la pregunta tendría que ser al revés. Esas cualidades, que están entre las 26 cualidades de un Vaishnava, afloran en el momento en que el devoto desarrolla el bhakti, ¿no? El bhakti de la conciencia de Krishna, uno lo va desarrollando. Si la Bhaktisiddhanta había desarrollado una prueba para que los devotos aprendan a ser, en primer lugar hay que ser tolerante, titiksha y karúnica, son dos cosas juntas, ¿no? Supremamente tolerante y supremamente misericordioso, ¿no? Un devoto es muy tolerante, porque a veces cuando uno no es tolerante, el corazón se va endureciendo. Por ejemplo, esa diferencia hay entre los devotos con los impersonalistas, mayavadis. A veces esos impersonalistas practican austeridades tan difíciles, esas austeridades a veces endurecen el corazón, ¿no? Por eso un devoto no debe practicar austeridad. Uno practica las austeridades que nos está enseñando el Pancharatra, ¿no? Nuestra tradición Vaishnava. Y nuestras austeridades son básicamente, bueno, levantarnos temprano, ¿no? Comer solo Krishna Prasada, los días de ayuno tenemos que ayunar. Son austeridades en la modalidad de la bondad. Esas austeridades son buenas porque sensibilizan nuestro corazón. El corazón de un devoto le duele cuando ve a la gente sufriendo en la forma de la ignorancia, ¿no? Cuando uno ve cómo las personas, por falta de no tener este conocimiento espiritual, de no haber escuchado qué cosa es Krishna, qué cosa es el Chaitanya, un devoto de verdad le duele y uno quiere, de alguna manera, aliviar ese dolor. Por el contrario, las austeridades que practica a veces un mayavadi, un impersonalista, son duras, endurecen. No, lo que iba a decir es que sí, la Bhaktisiddhanta había desarrollado una metodología para aumentar la misericordia, ¿no? y la tolerancia. Cuando él escuchaba que en su templo habían dos devotos que no se llevaban bien, a veces siempre ocurre eso, ¿no? Siempre, la mayor prueba de tolerancia y compasión que encontramos en un templo o en la sociedad de devotos es cuando aparece alguien que nos cae antipático, ¿no? Cuando hay alguien que nos cae, y siempre va a haber alguien, ¿no? Porque como dijimos en la clase anterior, en la conciencia de Krishna son atraídos personas que no tienen a veces mucho en común, que son personas que si no fuera por Krishna no se reunirían. Entonces, inevitablemente surgen los roces, las riñas, las agresiones, ¿no? Las ofensas. Entonces, cuando Srila Bhaktisiddhanta escuchaba que en su templo habían dos devotos que entre ellos no se llevaban, los llamaba y los hacía que se sentaran uno frente al otro, ¿no? Y durante media hora uno tenía que encontrar las buenas cualidades del otro y tenía que glorificarlo.
Y lo mismo el otro, durante media hora tenía que, ¿no?, meditar en las buenas cualidades del otro y tenía que glorificarlo, ¿no? Entonces, y al final eso daba resultado, porque entonces las personas empezaban a desarrollar más ese sentido de compasión. Porque a veces un templo donde se vuelve todo muy rígido, entonces a veces uno se va volviendo muy duro, porque puede ser que el devoto sí sean regulados, ¿no?, muy sadaneros, muy regulados, con mucha filosofía, por ese lado todo muy bien. Pero si no hay compasión, eso puede ir secando la planta del servicio devocional. Tiene que desarrollarse esa compasión. Y sobre todo nosotros estamos heredando la misión de Sri Chaitanya y de Sri Nityananda, que era la personificación de la misericordia, ¿no? El señor Nityananda incluso le rogaba a los borrachos descualificados que por favor acepta este canto del santo nombre, les rogaba, ¿no? Por eso el señor Chaitanya es Krishna, pero en su faceta más misericordiosa, en donde él ya te regala libremente los santos nombres. Y el señor Nityananda te ruega, por favor, canta estos santos nombres, ¿no? Si nosotros practicamos con seriedad la conciencia de Krishna, nos vamos a volver compasivos. Bueno. Un devoto dice que está muy bonita su frase. Hari Madhurya Astet. Ah, sí. Sí. Mis saludos a la madre, Hari Madhurya. Ah, madre. Ya. Sí, eso nomás, pero... Ya. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a parar aquí. Vamos a tomar ahora el darshan de las deidades. Ya hay Srila Prabhupada aquí. Jai Shiva. Jai Shiva Prabhupada. Jai Shri Nityananda Varanki. Jai Shri Varante. Jai Varanda. Jai Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Shiva Raman Bihari ki jai. Raman Bihari Jai Shri Krishna. Jai Shri Radha. Jai Radha Shyam. Jai Raman Bihari ki jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuman. Sitaram Lakshman Hanuman.
Jai Hari